Hola, te saludo, esperando que estés bien con la ayuda de Dios, que Dios le bendiga a ti y a tu familia eh, y que siga protegiéndole. Bueno, quiero tener este tema, el anterior por motivos de sonido y entonces quiero volverlo a dar. Bien, muchas gracias. Quiero orar antes de iniciar, quiero que oremos. Quiero que pasemos un momento agradable, una vez más haciendo un repaso y así seguir adelante lo que es en conocer y cada vez más querer más y más profundizar las cosas de Dios. Amén. Amado Padre, en este momento nos presentamos ante ti para pedirte que tú nos bendigas con tu presencia, tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de tu palabra en este momento. Te pido de manera especial, oh Señor, de que tú estés en nuestro medio, que el Señor Jesús sea glorificado y que tú, Señor, nos des un hermoso momento. Muchas gracias, oh Dios. Te pido por cada una de las personas que ven este video, especialmente la persona que está en este momento viendo. Te quiero pedir por su familia y por ella para que tú la sigas protegiendo, bendiciendo, y que cada vez más, de una manera más fácil, pueda entender tu santa palabra, de igual manera para mí. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para hoy vamos a ir entonces a hablar de la 22ª parte de esta serie, el calendario hebreo, y el título es Juan, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien, bueno, vamos a ir a mirar entonces el video. Y el tema pasado vimos de que el apóstol Juan, en las cartas de primera y segunda, de tercera de Juan, él exalta la ley de Dios, ¿sí? Da una explicación preciosa, hablando en el contexto del santuario, en el contexto de los, o sea, exponiendo el gobierno, los principios del gobierno de Dios, una manera maravillosa, ¿no? Y vimos de que Él exalta el sacrificio de Cristo Jesús para el perdón de los pecados, ¿sí? Para el perdón de la transgresión de los 10 mandamientos. Así que entonces es maravilloso, porque como ya vimos, el Nuevo Testamento es la explicación de lo que es el plan de la salvación efectuado en Cristo. Hemos estado viendo que el calendario hebreo es una obra es la profecía de la obra redentora de Cristo. Sí, y vimos de que el santuario, tanto la estructura como las fiestas, predecían. Y hoy vamos a ir a mirar entonces lo relacionado con el Apocalipsis, porque el Apocalipsis nos aclara y nos profundiza un poco más acerca de las efectuaciones, de los eventos que predecía el calendario hebreo. Así que por lo tanto el apóstol Juan le habla a la iglesia de una manera maravillosa, exaltando el sacrificio de Cristo, exaltando los 10 mandamientos de la ley de Dios, incluido el santo día de Dios, el día séptimo de la semana, el sábado. Bien, y entonces de una manera maravillosa él hace esta exposición gloriosa y vemos de que él no insta a la iglesia a hacer sacrificios, nada. Entonces el apóstol siempre está hablando de acuerdo y conforme a los demás apóstoles, que ya hemos visto anteriormente en los temas pasados. Entonces es maravilloso, hermoso, precioso lo que entonces hemos visto durante todas estos temas de esta serie. Bien, entonces ha sido muy importante. Bien, ha sido muy importante. Así que para hoy entonces vamos a ir a mirar la parte del Apocalipsis. Vamos a hacer un resumen como tal. No nos vamos a profundizar porque no nos da el tiempo, pero entonces eso lo debemos realizar, ¿sí? Personalmente, el estudio de la Santa Palabra, el estudio de la Santa Escritura. Bien, así que entonces es maravilloso. Nosotros como hemos visto cómo entonces, una vez más, el santuario copia del celestial que hizo Moisés, que enseñaba el plan de la salvación.
y que los apóstoles ahora daban el santo evangelio, o sea, el cumplimiento de eso que predecía, el cumplimiento, ¿sí? Y el orden de los eventos que Jesús efectuaría conforme lo predecía el calendario hebreo. Maravilloso, maravilloso, ¿bien? Así que esto es preciosísimo lo que hemos estado nosotros viendo. Hermoso tabernáculo, ¿sí? El Apocalipsis menciona que ahí en el lugar santo ve el apóstol Juan al Señor Jesús. O sea, estaba ministrando como sumo sacerdote, ¿sí? En el lugar santo, de acuerdo a las predicciones y de acuerdo a lo establecido en lo que era copia, el santuario del terrenal del celestial, y lo que entonces hablaba en base a lo que era el plan de salvación por símbolos y sombras, el libro de la ley. Sí, que ya hemos visto y hemos profundizado y aclarado de que la gran diferencia es muy importante con la ley de los 10 mandamientos de Dios, la expresión de su carácter, los principios gubernamentales de Dios. Maravilloso. Así que entonces vamos a seguir entonces aquí. Como ya vimos, entonces, él exalta los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? Y entonces es muy importante, porque el apóstol Juan no habla de seguir, no, bajo el primer pacto, no, sino que ahora el apóstol Juan, o sea, como siempre, o sea, como ya se ha dicho, el Nuevo Testamento es la explicación del cumplimiento en Cristo. Sí, es muy importante, es muy importante. Así que entonces, eso ya lo vimos, ¿sí? La iglesia no guardaba como tal el calendario hebreo como tal. Había aceptado el sacrificio de Cristo Jesús y había abandonado los sacrificios de animales, de corderos, de machos cabrios, que se ofrecían en el santuario, ya como nosotros lo hemos visto, ¿sí? Y que ya vimos de que hemos sabido, ¿no? Que por la historia en el año 70 el santuario es destruido. Entonces, los hermanos, ellos no estaban, entonces, acogidos o practicando lo que era el primer pacto. Eso lo tenemos muy claro. Su mente estaba ¿dónde? En el ministerio de Cristo Jesús, en el lugar de su santuario. En ese momento estaba en el lugar santo. Y hoy vamos a ir a mirar algo hermoso. Así es que ese evangelio había sido entonces dado a todo lugar, en todo el mundo, ¿sí? Los principios que escondían el arca del pacto, del trono de Dios en este momento, ¿no? Es muy importante, maravilloso, hermoso. Bien, así de que entonces vemos de que la ley de Dios era expuesta y el evangelio de la salvación en Cristo entonces era ofrecido y muchas personas lo abrazaban, bien, y eran justificados y Jesús entonces les otorgaba gracia para obedecer sus mandamientos. Entre esos mandamientos, el día sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Sabemos de que todos los mandamientos son importantes, los 4 mandamientos, nuestros deberes hacia Dios y nuestros deberes hacia nuestro prójimo, la segunda tabla. Bien, así que es muy importante, ¿sí? Así que la iglesia seguía guardando lo que era el día sábado, ¿sí? Normalmente. Y así sucesivamente. Vamos a ir a leer el prólogo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Vamos a abrir Apocalipsis 1. Y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y aquí está entonces la revelación, la concordancia Strong del griego 602, ¿sí?
la revelación y es apocalipsis, que viene de una raíz del griego 601, revelación, revelación, manifestación, manifestar. Bien, precisamente en este momento, entonces ahí está, en ese momento que estaba pasando la iglesia, en ese momento hay esta revelación, hay esta manifestación. Tengamos eso bien pendiente. Ahora vamos a ir a mirar de la raíz del griego 601, apocalipto, y viene de estos dos, y es quitar cubierta, revelar, descubrir, descubrir, manifestar, revelar, venidero. Entonces es algo muy importante. Apocalipsis 1:2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así que vemos de que el libro de Apocalipsis es un libro que se puede entender y que se puede oír y que puede guardarse las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Dice que el tiempo está cerca. Así que entonces, aquí está Apocalipsis 1:3. Vamos a ir a mirar esta parte de la a mirar la referencia Strong. La palabra tiempo, este tiempo está cerca. Acordémonos de que los eventos que ya habían pasado hasta ese momento habían sido ¿cuáles? La fiesta de la Pascua, cumplida en Cristo Jesús, ¿cierto? El descenso del Espíritu Santo, o la fiesta del Pentecostés, o el grano nuevo, ¿cierto? Entonces habla el tiempo está cerca. Y esta palabra para tiempo es del griego 2540 y es la palabra kairos, de afinidad incierta, ocasión, tiempo fijo o apropiado, oportunidad, sazón, tiempo. Era un tiempo definido, ¿sí? Así que entonces ahí está. Ese tiempo entonces era el tiempo fijado o definido para un evento muy importante, el evento de la purificación del santuario celestial, el evento de la iniciación del juicio. Daniel 8:14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Sí? Así que entonces estaba hablando hacia ese evento. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos aprendido de que a la finalización de ese evento, entonces el Señor Jesús viene a la tierra por segunda vez. Bien, después de haber purificado el santuario, acordémonos de que entraba una vez al lugar santísimo para hacer este proceso, esto asignado. Bien. Bien, como ya hemos visto nosotros también los demás temas, vimos lo que fue la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Tanto eruditos como grandes estudiosos, hermanos mayores, ellos han estudiado, y es obvio porque la Santa Escritura también dice que estas 2300 tardes y mañanas son 2300 años. Bien. De lo cual tiene su punto de partida en el decreto de Artajerjes, puesto en vigencia en el otoño del 457, y de ahí entonces tenemos lo que es el encajamiento perfecto y exacto del cumplimiento de la profecía de las 70 semanas en Cristo Jesús el Señor, perfectamente, y entonces da a la finalización de ese periodo 1844, el inicio de entonces la purificación, el tiempo asignado. Bien, así de que entonces acordémonos de que la iglesia está esperando la segunda venida de Cristo, y esa segunda venida se efectúa después de la purificación del santuario, conforme lo predecía el calendario hebreo, en la fecha que Dios había instituido, entonces, que lo enseñaba y cómo se realizaba el 10 del séptimo mes. Bien, entonces es muy importante, ¿sí? Así que entonces es muy importante, o sea, lo enseñaba aquí. Es muy importante en el primer pacto. Aquí entonces lo tenemos ya, como habíamos dicho, entonces es esto. Bien, lo enseñaba.
Así que entonces tenemos el cumplimiento, ¿sí? De lo que ya se había efectuado, ¿sí? La muerte, la efectuación de la Pascua, la verdadera Pascua que es el Señor Jesús, su resurrección, y entonces tenemos que a los 50 días entonces la fiesta de Pentecostés. Acordémonos de que ya el calendario en los tiempos del Señor Jesús era de 29 y 30, no era de 30 exactamente, por eso cayó un 6. Estoy mostrando el de los meses de 30 días, ¿sí? Pero en el cumplimiento del Señor Jesús ese año, entonces era un 6 acá. El 6 cae en un primer día, ¿bien? Eso ya lo hemos explicado en otros temas pasados, ¿sí? Y entonces, así sucesivamente. Ahora el séptimo mes tenemos lo que era la fiesta de las trompetas y que anunciaban este gran evento del juicio. Impresionante, maravilloso. Después de pasado el juicio, después de pasar todo eso que entonces enseñaba ahí, entonces ahora venía la fiesta de regocijo, la fiesta de celebración, sí, la fiesta de los tabernáculos, predicción de cielos nuevos y tierra nueva. Maravilloso, hermosísimo, maravilloso. Así que entonces es muy importante. Vamos a ir a seguir Juan. Saludo a las 7 iglesias, Juan 1:4, Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Mira, vamos a tener en cuenta estas definiciones. En este momento, el apóstol Juan le hace un saludo a la iglesia. Mira qué interesante. Juan a las 7 iglesias que están en Asia y les saluda, gracia y paz a vosotros del que es, el que era, el que ha de venir, y ahora menciona de dónde viene ese saludo. Mira qué interesante. ¿De dónde viene? También dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vamos a ir a mirar de dónde viene ese saludo. Bien, tengámoslo pendiente. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, dice, mira, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mira, y aquí está él hablando del evento, del cumplimiento en Cristo, de su muerte, apuntando a dónde. Vamos a ir a mirar. Ahora, mira, aquí tenemos lo que es, él le da el saludo a la iglesia, le dice que lo saluda. Y aún dice que de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, nosotros vemos en el tabernáculo que el candelero de 7 brazos con sus 7 lámparas ardían al frente de la mesa del pan de la proposición. En ese momento entonces vemos de que Dios tiene su trono, o sea, Dios asienta su silla aquí en la mesa de los panes de la proposición. Bien, así que cuando él habla del evento de que el Señor Jesús, ¿sí? Dice, y un saludo especial del Señor Jesús, gracia y paz, del cual nos lavó de nuestros pecados, entonces está refiriéndose a la efectuación de la Pascua en Cristo Jesús, efectuada aquí, que cayó un sábado, ¿sí? Su muerte fue el viernes y efectuada la Pascua entonces un sábado de acuerdo a lo estipulado, ¿no? Maravilloso. Bien, por eso el Señor Jesús dice que cuando se celebra la Pascua, el Señor se hace en memoria de su muerte. Bien, en memoria, recordando su muerte. Mira qué precioso. Y por eso la Pascua entonces se efectúa el cumplimiento, ¿sí? Aquí. Entonces, él muere un viernes, ¿no? Sabemos de que él muere un viernes a las 3 de la tarde, ya iba a entrar el sábado, así de que entonces, ahí está el 15, que esa noche comían lo que era el cordero asado, ¿sí? Y entonces ahí hace una exaltación porque era una profecía de lo que el Señor Jesús iba a hacer por nosotros. Mira qué lindo, ¿no? Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre.
A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Mira qué importante es tener esto y leerlo y considerarlo. Mira, dice que he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Entonces la pregunta, ¿por qué harán lamentación? Dice, sí, amén. Dice el Señor Jesús, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Maravilloso. ¿Cómo exalta el gobierno de Dios? ¿Cómo ahora apunta hacia lo que enseñaba el primer pacto en el 10 del séptimo mes? La expiación del santuario, la purificación, a la finalización se efectuaba la segunda venida. Bien, eso enseñaba, se efectuaba la segunda venida, o sea, enseñaba que Jesús iba a efectuar su segunda venida a la finalización de la purificación del santuario. Bueno, así de que entonces, como ya hemos visto, así de que el Señor Jesús entonces sale del lugar santísimo donde está el arca del pacto que contiene los 10 mandamientos, el carácter de Dios, su trono. Bien, en este momento su trono, porque el Señor Jesús en este momento está ahí, en el lugar santísimo, llevando entonces a cabo un juicio a favor de su pueblo. El juicio para los que se pierden es más adelante. Acordémonos de que lo que enseña el 10 del séptimo mes cubre más eventos, cubre más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sacerdote, el sumo sacerdote salía y entonces hacía un proceso con el macho cabrio que era para Azazel y el macho cabrio para el Señor. O sea, de que hay que leer y hay que mirar todo esto cuidadosamente y que Dios, el Señor, con mucho gusto y mucho cariño, está dispuesto para enseñarnos. Bien, es precioso. Ahora mira, ahí está. Entonces, el trono de Dios, sus principios gubernamentales, su santa ley, el plan de la salvación como lo expresaba la arquitectura profética en el primer pacto del arca del pacto, copia de la celestial. ¿Sí? Tenemos la exaltación de los 10 santos mandamientos. Maravilloso. Seguimos, visión del Hijo del Hombre, Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Mira lo que dice. Mira, ¿por qué el Señor da el Apocalipsis en ese momento? Mira lo que está pasando con la iglesia en todo el territorio en ese momento. Mira. Dice el apóstol Juan, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Entonces toda la iglesia estaba, ¿qué? Siendo atribulada. Estaban en tribulación. O sea que estaban en persecución. Ahora, y sigue diciendo, en el reino, o sea que era copartícipe también en el reino de Dios, y ya hemos visto el trono de Dios, sus principios gubernamentales, y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, dice en ese momento, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, de que toda la iglesia estaba padeciendo en ese momento por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estaban padeciendo la tribulación porque también la iglesia estaba siendo partícipe en el reino. Eran fieles a los gobiernos, a los principios gubernamentales divinos. ¿Bien? Eran fieles a los principios gubernamentales divinos, fieles al Señor Jesús, a su sacrificio, a sus 10 santos mandamientos, guardando también el día santo, el sábado del Señor. Bien, ahora, sigue diciendo, Apocalipsis 1:10, ahora sigue diciendo, mira, cuando él habla de reino, está hablando en el contexto de lo que enseña
¿En dónde estaba la ley de Dios? En el arca del pacto. Cuando yo hablo del contexto, ¿sí? Hablando pues del primer pacto, entonces él está hablando ahora en el contexto de ¿en dónde está la ley de Dios? En el arca del pacto. Y estaban sufriendo tribulación por eso, pero ahora él aquí hace una exaltación en base a lo que él ha mencionado aquí anteriormente, que él era copartícipe de la tribulación en el reino. Todo reino contiene su ley, sus principios, y era por eso que la iglesia estaba siendo atribulada y perseguida. Y en la paciencia de Jesús, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mira, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Así de que cuando él habla esto de acá, lo está ligando acá, al contexto del santuario celestial, al contexto de los principios gubernamentales de Dios que se encuentran en el arca del pacto y en la ley de Dios. Bien, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vamos a ir a mirar esto. ¿Qué pasaba en ese momento? Un escritor, Ireneo, ¿sí?, que afirma que tuvo relación personal con Juan por medio de Policarpo, declara del Apocalipsis, ¿no? Porque eso no fue visto hace mucho tiempo, sino casi en nuestros días, hacia fines del reinado de Domiciano, el emperador Domiciano. Eso lo dice el libro de Contraherejías, volumen 30. Bien. Y hay otra cita, Eusebio, Historia Eclesiástica. Bien. Y dice que registra que Juan fue enviado a la isla de Patmos por Domiciano y que cuando los que habían sido desterrados injustamente por Domiciano, el emperador Domiciano, fueron liberados por Nerva, su sucesor, entre el año 96 y 98 después de Cristo. El apóstol entonces volvió a Éfeso. Y el historiador Suetonio, sí, registra que circuló una carta en el nombre de sus procuradores, de los procuradores del emperador, que comenzaba con estas palabras. Mira lo que impresionante esto. Nuestro Señor y nuestro Dios ordena que esto sea hecho. Domiciano. ¿Qué pasó con Domiciano? El emperador Domiciano, estando en vida, se deificó y exigía la adoración. Él decía que era Dios en vida. Exigía la adoración. Pero como nosotros sabemos de que la iglesia eran leales al trono de Dios, leales a los principios gubernamentales de Dios, entonces ellos no iban a adorar, no adoraban. Así de que entonces, ¿qué fue lo que pasó? El emperador Domiciano dio importancia a su propia adoración, entonces por lo tanto se deificó en vida y entonces él empieza a matar y persigue y exilia a todos los que no lo aceptaban como Dios y no lo adoraban. Es más, ¿saben? Quiero compartir algo que brevemente. Y este mismo historiador, el historiador Suetonio, dice que en un pasaje no muy claro del historiador romano, dio en Historia Romana, parece explicar esa persecución. Dice que, y en el mismo año 95 después de Cristo, Domiciano mató junto a muchos otros a Flavio Clemente el cónsul, que era su primo y tenía como esposa a Flavia Domitilia, que era también pariente del emperador. Ambos fueron acusados de ateísmo, acusados por la cual fueron condenados muchos otros que habían adoptado costumbres judías. Esto lo está haciendo un historiador no cristiano, lo está viendo desde su perspectiva secular, y dice, algunos de ellos fueron muertos y resto por lo menos fue despojado de sus propiedades. Domitilia solo fue desterrada a Pandaria. Pero sabe que estas personas que fueron muertos, lo que fue Flavio Clemente y Flavia Domitilia, ellos eran cristianos. Y este historiador, desde su perspectiva de afuera, ve de que ellos habían adoptado costumbres judías. ¿Sí? Entonces, en este caso, él lo está viendo de esa manera. Cuando también hay otros historiadores que dicen que estas personas eran cristianas, o sea, creían en Cristo, y estas personas habían adoptado, habían abrazado el pacto de Dios en Cristo Jesús y sus 10 mandamientos. ¿Sí? Era ya el año 95
el santuario había sido ya destruido, o sea, eso lo tenemos muy claro. Así que les decían que adoptaban costumbres judías, ¿por qué? Por observar el sábado, porque el sábado es el reconocimiento del Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, y también el reconocimiento de la verdadera Pascua que fue efectuada en Cristo Jesús para el perdón de los pecados, el día del perdón, para el perdón de los pecados, o sea, en Cristo Jesús, la Pascua. Entonces, claro, ellos fueron perseguidos por ser cristianos porque ellos no iban a adorar al emperador Domiciano, y ellos fueron muertos. ¿Sí? Y muchos otros. Es cierto que también algunos judíos que no habían creído en Cristo, también. Pero en este caso se menciona que todos los cristianos eran probados y ante los altares debían ofrecer un sacrificio en honor a su fidelidad al emperador como Dios, y muchos no lo hacían y por eso eran muertos. Así que entonces era un momento crítico, era un momento fuerte donde la iglesia estaba pasando por tribulación, por grande persecución. Y por eso el Señor Jesucristo entonces hace esta gloriosa manifestación. Y Él se aparece como el que es, el que era, el que ha de venir. Dice el Señor, yo soy el Señor Todopoderoso. Impresionante, maravilloso. Bien. Así que entonces, teniendo esto como contexto, vemos de que la iglesia estaba siendo leales a los principios gubernamentales de Dios, a la ley de Dios. ¿Sí? Ellos no reconocían otro Dios sino al Padre y a Jesucristo el Señor. Y no reconocían otra ley sino la ley de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Eran o obedecían las leyes, pero que si entraban en conflicto, por ejemplo, en ese momento que el emperador se quería hacer adorar como Dios, claro, era menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que entonces el sábado en ese momento era muy importante. Y siempre lo ha sido, porque el sábado entonces expresa la aceptación de Dios como creador y redentor. Lo dice el Santo Mandamiento en los principios gubernamentales de la ley de Dios. Así que entonces tenemos esta situación, y entre ellos, ¿quién estaba? El apóstol Juan. Y el apóstol Juan amaba mucho al Señor Jesús, y él no, en completa paz y tranquilidad no. Así que entonces, porque el apóstol Juan era el último que había quedado, ¿sí? Entonces, para contrarrestar la influencia del apóstol Juan, entonces lo exiliaron a una isla, ¿bien? A la isla de Patmos, por orden de Domiciano. Lo llevaron ahí, a esa isla, solitario. Pero fue en esa isla y en ese momento crítico donde la iglesia sufría y padecía por causa del Señor Jesús, por causa del reino de Dios, por causa de los principios gubernamentales de Dios, por causa de los mandamientos de Dios. Padecía persecución, el Señor Jesucristo se presenta y le envía un mensaje a la iglesia de Dios. ¡Qué maravilla! Un mensaje alentador, maravilloso. Apocalipsis, entonces ya vimos, Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí está la referencia a Strong. Bueno, quiero verla un poco, mostrarle. Del griego 2250, gemera, entonces fiesta, sí, un día, un tiempo, entonces ahí está. Bien, un día de 24 horas, entonces se está refiriendo a lo que es el único día que quedaba conforme a lo que ya hemos aprendido, especialmente en el tema de los hebreos, que acordémonos de que ya no hay judío ni griego. Entonces ya les había dicho, por tanto queda un día de reposo para el pueblo de Dios, y ese día era perteneciente al Señor, o sea que ese día es el tiempo que Dios ha establecido en su santa ley, el cuarto mandamiento. Bien, así que ahí está, Curiacos, perteneciente al Señor. Bien. Mateo 24:20, orad pues que vuestra vida no sea ni invierno ni en día de reposo. Bien. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Por tanto, queda un día de reposo para el pueblo de Dios, Hebreos 4:9.
Y Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí hay de esto hay una explicación en el tema Hebreos. Por tanto, queda un día de reposo. Eso está en uno de los temas pasados. Bien. Por si es primera vez que estás viendo este video, te invito a que veas toda la serie para que puedas tener una apreciación completa de toda la serie. Bien. Entonces se refiere, está hablando del día del Señor, día sábado, que se encuentra dentro del arca del pacto en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Bien. Así que entonces es muy importante. Isaías 58:13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cuándo Dios va a dar esta heredad de Jacob? ¿Cuándo? El calendario hebreo lo predecía. ¿Cuándo lo va a dar? Inicia con la segunda venida de Cristo, y hay una celebración maravillosa que lo profetizaba, la fiesta de los tabernáculos. ¡Qué maravilla! La heredad de Jacob tu padre. Cielos nuevos y tierra nueva. La ciudad celestial, la ciudad literal Jerusalén con calles de oro. Mira, es impresionante. Maravilloso. ¿Bien? Así de que entonces la boca de Jehová lo ha hablado. La boca de Dios el Señor lo ha dicho. ¿Bien? Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero, el último, escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así que entonces tenemos ahí a Éfeso, tenemos a Esmirna, tenemos a Pérgamo, Filadelfia, Sardis, Tiatira y la Odisea. Disculpen, esta es Tiatira. ¿Bien? Tiatira. Bueno. Me volví para ver la voz que hablaba, Apocalipsis 1:12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Mira lo que está hablando. Está mencionando que vio 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Es la descripción del Señor Jesucristo en toda su gloria y majestad. Es tan impresionante esto. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ante esta maravillosa y grandiosa aparición, ante esto que ve el apóstol, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando el Señor menciona esto, está exaltando su triunfo, está exaltando su muerte. El que vivo y estuve muerto. Y aquí que vivo por los siglos de los siglos, tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo él podía destruir el imperio de la muerte? ¿A través de qué? A través de la muerte. ¡Qué maravilla! A través de la efectuación de la Pascua. ¡Qué precioso! Bien, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Imagínese, se presenta en ese momento el Señor, el Creador y Redentor nuestro ante Juan. Su presencia maravillosa es tan impresionante que él cae como muerto delante de su presencia. Mas él lo sostiene y le habla y le menciona. Qué lindo esto para la iglesia en ese momento. Qué lindas palabras, qué lindo esto. Y esto ha sido para toda la iglesia a través de todos los tiempos, especialmente para nosotros a estos fines de los tiempos. Bien. Ahora,
Ahí está, entonces dice que escriba en un libro lo que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Así que en Apocalipsis nosotros aprendemos lo que es que bueno, se exalta el sacrificio de Cristo Jesús, que lo predecía el calendario hebreo. También encontramos lo que es la entronización de Cristo Jesús, el ungimiento del santuario, claro, sí. Lo encontramos también porque vemos una manifestación maravillosa del Señor Jesucristo en el lugar santo, porque antes de hacer eso, el Espíritu Santo vino. Y ahora, también menciona el Apocalipsis lo que son las trompetas y habla del día de la expiación, donde se ve el arca del pacto y habla entonces de la celebración de cielos nuevos y tierra nueva y la habitación en el tabernáculo y la ciudad santa. Así que entonces mira cómo el Apocalipsis profundiza estas cosas maravillosas. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que entonces, como ya vimos, entonces ahí está. La iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mira qué interesante, ¿no? Cómo el Señor saluda a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Esmirna escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Escribe entonces, mira qué interesante, aquí hace entonces el Señor una maravilla acerca de la predicción del calendario hebreo de su muerte y su resurrección. Maravilloso. También expresa lo que es el ministerio del Señor Jesús en el lugar santo. La iglesia de Tiatira escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. A la iglesia Sardis escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A la iglesia de Filadelfia escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y la última iglesia es la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, o el originador de toda la creación de Dios. Bien. Así que entonces vemos un mensaje a las iglesias en ese momento, pero que este mensaje sería las etapas de la iglesia desde ese momento hasta el fin de los tiempos. Bien. El trono celestial, Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, y dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en sus tronos a 24 ancianos, sí, en los tronos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En ese momento entonces el apóstol ve esto, y ya como ya lo hemos visto, entonces esta es la maqueta del tabernáculo, sí, copia del que está en el cielo, y aquí está el candelero de 7 brazos que arden al frente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hemos aprendido que Dios asienta su trono en el arca del pacto, donde está su carácter, su ley escrita acá, y acá en la mesa de los panes. Pero ahora dice que los 7 espíritus están delante del trono, y aquí describe esa escena de Apocalipsis 4. Bien, es maravilloso, preciosísimo. Entonces está hablando acá. Mira que acá quedaría como diagonal, está al frente, ¿bien? Solo para tenerlo en cuenta. Bien. Así que entonces, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando.
Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche. Como ya lo hemos dicho, vea, hay contabilidad de tiempo en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto lo está viendo el apóstol Juan en un sábado. Y esto está de acuerdo y conforme, efectuándose conforme al mandamiento de la ley de Dios, el 4.º mandamiento. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Conforme al 4.º mandamiento se efectúa eso tan maravilloso en ese momento. Ya Juan lo ha mencionado anteriormente, el día sábado, el día del Señor, el rollo y el cordero. Apocalipsis 5.1: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¡Qué maravilla! Mira cómo exalta su sacrificio, su muerte. ¿Sí? ¡Qué maravilla! Triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Cristo Jesús es impresionante. Acordémonos de que nosotros vimos la efectuación de la Pascua y el sábado van íntimamente ligados. No pueden separarse de la verdadera Pascua de Cristo Jesús. Mira qué maravilla. Y sigue diciendo: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El cordero como inmolado, Cristo Jesús. Ahora dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero de Cristo. Se postraron. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: mira, están postrados y mira lo que dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Cómo están exaltando la efectuación de la verdadera Pascua? O sea, el cumplimiento en Cristo Jesús. Bien. Dice: y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra, conforme a la predicción del calendario hebreo de la fiesta de los tabernáculos, que predecía cielos nuevos y tierra nueva. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! Mira, qué impresionante. Así de que vemos la exaltación y la adoración a Cristo y la exaltación de su sacrificio, de su muerte efectuada en sábado, por un planeamiento maravilloso y muy, muy inteligente y sorprendente de parte del gobierno de Dios. Es maravilloso, impresionante. Apocalipsis 5.10: y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Ahora vemos de que son 24 ancianos que están allá, ¿cierto? Entonces algunas Biblias dicen, o sea, hablan: y nos has, ¿sí?, y reinaremos sobre la tierra, ¿sí? Acordémonos de que los 24 ancianos no necesitaban del plan de la salvación. Los que necesitamos salvación, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Eso es muy importante. Así de que entonces esta parte, reinarán sobre la tierra, se está refiriendo al evento. Dice: reinarán en un próximo futuro, reinarán conforme a lo que predecía
el calendario hebreo. A partir de acá, de la segunda venida, como ya lo hemos dicho, y efectuaba entonces esto. Reinarán sobre la tierra la fiesta de los tabernáculos, cielos nuevos y tierra nueva. ¡Qué maravilla! Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Cuántos caben en el lugar santo? Que ya lo vimos. Millones de millones. Que decían a gran voz, mira la exaltación a Cristo. Mira, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Vuelven y mencionan y exaltan la inmolación, la muerte, la efectuación de la verdadera Pascua en Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Qué maravilla! Cómo ellos entonces están exaltando la redención que efectuó Cristo, la redención, la liberación del pecado que cayó conforme al plan de Dios en un sábado. Porque el sábado exalta a Cristo como Creador y Redentor, exalta al Padre también, exalta al Espíritu Santo. Mira qué maravilla. Sí, exalta al Padre como el Padre de amor que nos envió a Jesús para que muriera por nosotros. Qué precioso. Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado, mira lo que sigue diciendo. Acordémonos de que todo esto está pasando en el contexto del cuarto mandamiento. Y mira lo que dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Mire, lo dice el apóstol Juan, oyó que toda la creación iba a decir algo. Vamos a ir a mirar. Ahí está. ¿Qué escuchó? Escuchó lo siguiente. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¡Qué maravilla! ¿Ah? Está impresionante, impresionante. ¡Qué lindo! Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, a Cristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es esto! Y al Padre, qué maravilloso el reconocimiento del amor. Así que vimos de que en el lugar santo hay millones de millones, estaban millones de millones en ese momento. Y estaba pasando eso en el contexto del cuarto mandamiento que lo contiene el arca del pacto, el día sábado. Maravilloso, qué precioso eso, qué hermoso, qué hermoso. Mira, sigue diciendo. Ahora vamos a ir a mirar un breve comentario de aquí en adelante. Dice el capítulo 6, ¿sí? Habla de los 7 sellos. Entonces habla de la historia del mundo y la iglesia y también menciona el inicio del juicio y la segunda venida de Cristo. El capítulo 7 habla de un sellamiento y también habla de la victoria de los siervos de Dios. Capítulo 8 y 9, capítulo 8 el séptimo sello y también encierra las 7 trompetas con el capítulo 9. El capítulo 10, el ángel con el librito, es el desello del libro de Daniel respecto a la finalización de las 2300 tardes y mañanas o años. O sea que, ¿qué es? Es la iniciación de la purificación del santuario celestial, el mensaje, y hay un mensaje de juicio y advertencia al mundo entero. Entonces hay un mensaje del juicio y también el mensaje de la advertencia al mundo entero. Y ahí dice Apocalipsis 16, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Aquí se está refiriendo a la finalización de las 2300 tardes y mañanas. El tiempo ya había entonces terminado e iniciaba la purificación del santuario. Capítulo 11 es la guerra contra los 2 testigos, el mensaje de la salvación por la fe en Cristo, ¿sí? La guerra contra el santuario celestial, el arca del pacto, la ley de Dios. Así que la séptima trompeta
habla acerca de la manifestación del arca del pacto en el santuario celestial. En el capítulo 11, si lo leemos. Solo estoy haciendo un breve resumen. Bien, porque no lo podemos tener todo, se nos va muchísimo tiempo. Apocalipsis 11:17 dice, diciendo, mira, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos, a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así de que entonces ahí está. Mira qué importante nosotros apreciar estas cosas maravillosas. Bien. Así que entonces se está refiriendo a qué evento que lo predecía, ya lo he dicho, al día de la expiación, el día del séptimo mes que lo predecía el primer pacto. Bien, lo relacionado con el juicio en el segundo departamento, el lugar santísimo donde Dios asienta su trono. Bien, muy importante. También donde está su santa ley. Mira qué interesante, porque es la norma del juicio. Es muy importante. Capítulo 12 contiene la guerra de Satanás contra Cristo en el cielo y después contra la iglesia. Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mira qué precioso, mira qué hermoso. Hablando de la iglesia que abraza el testimonio de Jesucristo y guarda los mandamientos de Dios en la gracia de Cristo. Mira, bien, así de que el enemigo, el dragón, le hace guerra a la iglesia. Bueno, ahí está la ley de Dios. Y también entonces está el trono de Dios. Seguimos. Capítulo 13, el primer gran poderío, habla del capítulo 13, solo manera de resumen. El primer gran poderío ataca a Dios y al santuario y vence a los santos por un tiempo definido. Mira que todo esto es importante profundizarlo. Dice Apocalipsis 13:6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo o moran en el tabernáculo. Bien, impresionante esto. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así, entonces también menciona el Apocalipsis 13 un segundo poder, ¿sí? Una bestia que obliga so pena de muerte a adorar el primer gran poderío. Pone su marca, ¿sí? Así como Dios tiene la suya también. Entonces, en este desenvolvimiento de este conflicto, al final del tiempo, entonces, así como tiene su marca Dios, también tiene su marca. Hemos hablado del sello de Dios en temas pasados. Capítulo 14, la victoria de los fieles leales al trono de Dios, leales a Dios, a Cristo, que resistirán al segundo poder y al primer gran poderío. Y también contiene el capítulo 14 el Evangelio eterno y el solemne mensaje de la hora de su juicio ha llegado. Mensaje de advertencia a toda nación, tribu, lengua y pueblo a no adorar a ningún poder terrenal. Bien. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué importante. Así que también menciona que la ira de Dios entonces cae sobre los impíos. Mira qué importante. Bien. Apocalipsis 15:5, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Mira. Así que entonces tenemos de que el apóstol ve el tabernáculo
el verdadero. Nosotros aquí hemos estado viendo una copia, ¿no? Pero él dice que los 7 ángeles que tenían las 7 plagas salen de ahí. O sea que para la iglesia mandan saludo, gracia y paz, pero para los impíos es totalmente distinto. Todo el que está en contra de los principios gubernamentales de Dios está en un serio, en un serio problema. Mira, salieron los 7 ángeles que tenían las plagas, las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Bien. Eso lo dice en el capítulo 15, los 7 ángeles con las 7 postreras plagas, y también habla los victoriosos sobre entonces los poderes que quieren hacerse adorar o poner leyes, sí, que contradicen lo que es la ley de Dios. Bien. Así que entonces, por eso tenemos entonces esto muy importante. Va a haber enfrentamiento de trono contra trono. Lo mismo que Faraón, el trono de Faraón contra el trono de Dios. Es impresionante. Capítulo 16, las copas de la ira sobre los enemigos de Dios. Sí. Capítulo 17, la condenación de la gran ramera. Los poderes guerrean contra el Cordero. Y también habla de su completa derrota. El capítulo 18 habla de la caída de todo el gran sistema de confusión. Y el capítulo 19, alabanzas por los juicios contra la gran ramera que mató a los santos de Dios. Y habla acerca de la cena de las bodas del Cordero. Bien. Y también menciona el jinete del caballo blanco que pelea contra sus enemigos, la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos, y a todos los que habían adorado a la bestia y a su imagen. Mira, todo esto es importante profundizar, mis hermanos. El capítulo 20, los 1000 años, ¿sí? Que contiene el inicio de los 1000 años, que se efectúa la segunda venida de Cristo y la primera resurrección. El periodo de los 1000 años, ¿sí? Lo que se efectúa. Acordémonos de que el sumo sacerdote salía después de purificar el santuario, hacía lo que tenía que hacer con el macho cabrio, ofrecían el sacrificio del macho cabrio para el Señor y el de Satanás lo mandaban para el desierto, pero el sacerdote entraba al santuario. ¿Qué nos enseña? ¿En dónde es el milenio? En el santuario de Dios. Bien. Al final de los 1000 años, entonces se efectúa la segunda resurrección, que es entonces lo que vemos, el gran juicio ante el gran trono blanco, que es lo que se va a efectuar a la segunda resurrección, que es, dice, y la muerte segunda, que es, la segunda resurrección es para los impíos, para los que se pierden. Y el gran juicio ante el gran trono blanco, ese es el juicio posterior a los que se pierden. Y ellos entonces van a sufrir la muerte segunda, la destrucción eterna, y también se menciona también la destrucción eterna y completa de Satanás y sus ángeles y todos los enemigos de Dios. El capítulo 21 habla de cielos nuevos y tierra nueva. Habla de la nueva Jerusalén. Y habla exactamente la gloriosa y maravillosa exaltación de todo Israel. Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Mira lo que dice. ¿Por qué se habla de la exaltación de todo Israel en la Nueva Jerusalén? ¿Por qué? Porque en esta ciudad no hay maldición, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Zacarías 14:11 dice, y morarán en ella. ¿En dónde? En la ciudad, a la exaltación de todo Israel. Y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. No habrá más muerte, no habrá dolor ni clamor, porque las primeras cosas entonces pasaron. Así que entonces estaba hablando acerca de toma, ¿sí? Toma entonces y la fiesta de los tabernáculos. Bien, la efectuación de la segunda venida, la finalización de la purificación del santuario y
lo que predecía el primer pacto de la fiesta de los tabernáculos: cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 22:7: He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y entren por las puertas en la ciudad. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes, y de sábado en sábado, día de reposo, en otras versiones dice, vendrá toda carne. Aquí no está hablando de un grupo específico, no, está hablando de toda carne. A adorar delante de mí, dijo el Señor. Todos los salvos, ¿no? Los impíos ya no están ahí, habrán desaparecido. Conforme al cuarto mandamiento de la ley de Dios, entonces efectúa la observancia, o sea, continúa la observancia del día del Señor, cuando Dios crea cielos nuevos y tierra nueva, que está entonces, es el fundamento de su gobierno. Bien, y como lo dice, y lo predecía la fiesta de los tabernáculos. Así que entonces el Señor instituye, hace nuevas todas las cosas, instituye conforme al inicio lo que es el sábado, conforme al cuarto mandamiento de la ley de Dios, y la luna que marca cada mes. Luna nueva, en luna nueva. En otras versiones dice, y de luna nueva en luna nueva. Aquí dice de mes en mes. Pero entonces nosotros vamos a las versiones, dice de luna nueva en luna nueva. Quiere decir cada mes marcado por la luna. Al primero luna nueva. Y así sucesivamente, un calendario donde cada mes es de 30 días conforme Él lo había instituido en la creación. Y así sucesivamente, cada mes, de mes en mes y de sábado en sábado. Bien, de mes en mes y de sábado en sábado, conforme al mandamiento de la ley de Dios. Bien, y así sucesivamente, conforme a lo que Dios ha organizado en su infinita sabiduría, en su infinita inteligencia y su grande amor y cariño. Bien, así que hemos llegado a la finalización de este tema. Dios te bendiga grandemente, Dios le guarde. La invitación para ti y para mí es de que nosotros nos pongamos de parte del Señor Jesús, que le entreguemos nuestra vida, que le seamos fieles a Cristo, que obedezcamos sus mandamientos en la gracia que Él nos otorga y seamos fieles a los principios gubernamentales de Dios. Así que entonces muchas gracias por haberme acompañado y que Dios le bendiga grandemente. Quiero cerrar con una oración. Amado Padre, gracias por darnos tu compañía y porque, Señor, hemos apreciado tu palabra, hemos pedido, oh Dios, tu intervención y a través de Jesús, oh Padre Celestial, pedimos que tu Santo Espíritu nos siga enseñando, nos ponga el querer, aprender. Recibe nuestra vida, oh Dios, nuestro corazón, transfórmanos, ayúdanos a ser leales a ti, a amarte, oh Dios, por este gran sacrificio que has hecho por nosotros de enviar a Jesús, conforme lo has enseñado en la arquitectura profética del primer pacto, de la cual nos enseña, oh Dios, tu amor, tu justicia y tu grande cariño y benevolencia. Tu deseo, oh Dios, tu grande amor para podernos salvar, podernos restaurar a tu imagen, que están expresados en los 10 mandamientos, conformados a tus santos mandamientos en la gracia de Cristo. Muchas gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias una vez más por haberme acompañado. Dios le continúe bendiciendo.